¿Son una compañía que se dedican a trabajar con la energía nuclear o trabajan como cabilderos para otras compañías? Somos parte de una organización sin fines de lucro que educa, informa a Puerto Rico acerca de la energía nuclear. Cada persona que está en la organización trabaja de forma voluntaria, no cobramos ningún dinero y también tenemos nuestros propios trabajos porque no tenemos, ahora mismo yo estoy en mi PTO aquí. ¿Pero ¿Sabes? trabajan como cabilderos de algunas compañías? Yo no soy No. cabildero de ninguna compañía. Bien. Lo puede buscar, no va a encontrar nada. Bien. Ustedes hablan, ¿verdad? Estamos hablando de unos nuevos reactores modulares. Esa es la discusión, ¿verdad? De lo que se quiere investigar. Y en las páginas 10 y 11 de la ponencia, ustedes tienen unas tablas donde hablan de reactores modulares que están en operación versus otra tabla donde hay algunos que están bajo construcción o desarrollo. Esto que está en estas dos tablas es hasta el momento los reactores modulares que existen en el mundo de esta nueva tecnología. Sí, sí. Y se ha establecido cuando hablamos que sí, en Estados Unidos no existe ningún reactor modular o microreactor en operación, pero sí existen en otros componentes del mundo como Rusia y China. Sí, Existen en Rusia y China. sí, otra tecnología, sí, Otra tecnología. Sí. Y un poco por ahí, SMR y microreactores, perdón. esa verla es un poco la duda porque aquí hablamos, y yo creo que es importante, no sé cuál es su opinión al respecto, de las consideraciones, por ejemplo, en términos del tamaño territorial, de la densidad poblacional, de algunas limitaciones y diferencias, sobre todo cuando estamos hablando de una isla o archipiélago como Puerto Rico versus Rusia y China. Y me parece, ¿verdad?, que hay que hacer unas distinciones en cómo esto pudiera funcionar en unos territorios tan amplios como Rusia y China versus Puerto Rico. Y le puedo contestar esa pregunta. Por favor. Obviamente, lo que hablé anteriormente, debido a los componentes de seguridad de estos reactores, no tiene que ser un lugar grande o pequeño. O sea, lo que le dije anteriormente es que debido a los componentes de seguridad, estas plantas pueden ubicarse más cercanos a la población y eso es parte de los estudios que se realizan para que el Nuclear Regulatory Commission apruebe la operación y la construcción de la planta. Estudios que son recientes porque esto es una Estudios tecnología reciente sí, estudios que se están realizando. que se están realizando en este momento. Bueno, hay aplicaciones de licencia no para Puerto Rico, para Estados Unidos que las puede ver, son públicas. Las puede ver y puede ver lo que se estudia y todo. Claro, pero es algo que está bajo el análisis todavía porque solamente Rusia y China acaban de implementar esta tecnología y se está en un proceso en otros países como Estados Unidos, Argentina. La energía nuclear de SMR se ha utilizado por años a nivel militar. La energía nuclear, la fisión, se ha utilizado desde los años 60 y es la misma tecnología que se está utilizando. Solamente es el diseño de reactor, pero el método de obtener la energía no es nuevo. O sea, es lo mismo que los paneles solares. Yo puedo decir lo mismo de la generación distribuida. ¿Qué país en el mundo utiliza 100% sol para generar electricidad sin combustibles fósiles? Ninguno. Sí, pero estoy hablando de los peligros, ¿verdad? Y los problemas de seguridad, más allá de que sea una energía limpia o no, pero en caso de alguna falla, es una posibilidad porque algo que a mí me preocupa... Los submarinos. Perdón que interrumpa, Carmen. No hay problema. Identifíquese, por favor. Carmen Irene Vigles. Pero, ejemplos, los submarinos se mueven con energía nuclear. O sea, la energía nuclear ha estado por años. Sí, pero los reactores SMRs, modulares no. Pero los reactores de los submarinos son pequeños, de todos modos. O sea, que si buscas en conceptualize, o sea, como concepto, son como microreactores dentro del submarino y o sea, están por todo el mar. O sea, no es que están, tú sabes, no es que están en medio de Rusia en un lugar. Que el SMR que yo he estado personalmente en la Argentina, en el Carem, y eso está en un lugar, en un park, para ponerlo así, que con su pietaje para los 25 watts no ha acabado,
pero no es que no han sido aprobados para construcción. Hay algunos que ya están aprobados para la construcción y se están implementando. El proceso es cuando, primero en el NRC tú pones a pesar de hacer el Environmental Study Analysis, tú pones un PSAR, que es un Preliminary Safety Analysis Report. Una vez que tú cumples con todas las regulaciones, te dan el permiso de la construcción. Y hay unos, tengo entendido que unos que están en la lista que ya tienen el permiso de construcción. Pero dentro, una vez que terminas la construcción, hacen el Final Safety Analysis Report antes de they say, turn it on and go for it. Pero es una fuente que está súper estudiada y entonces lo están haciendo aún más eficiente y ahora va a salir. Y esto es solamente para hacer el estudio para Puerto Rico, no es para decir, mira, vamos a hacer esto ahora mismo, es para ver, esto va a funcionar y de aquí a que hagamos el estudio, se supone que estén up and running estas otras facilidades también. Pero dentro de lo que existen las propuestas, los proyectos en desarrollo, Puerto Rico se distingue territorialmente de dónde están ubicados los desarrollos propuestos, ¿cierto o no? No, porque por ejemplo Kairos, perdóname, está en el Industrial Park de Oak Ridge, que tienes el Oak Ridge National Lab, tienes, ahora se me olvidaron todas las otras corporaciones, pero imagínate o sea, 100 cuerdas, acres, acres, y entonces ahí lo están ubicando y hay gente trabajando alrededor, o sea, no es que están en ciudades. Están en ciudades, exacto. Esto no está propuesto para Turkey Point o Seven Mile Island, que es lo que estamos hablando de Nueva York ahorita. O sea, esto está hecho para clean energy. Yo tengo una, disculpa que la interrumpa, es que después se me acaba el tiempo. En términos del agua que se necesita para la refrigeración de estos sistemas, ¿nos puede abundar sobre se necesitan grandes cantidades de agua para enfriarlos, tomando en consideración también la realidad de este país que enfrenta problemas de acceso al agua, sequías frecuentes, problemas de abasto de agua potable, es un recurso limitado? ¿Cómo afectaría su uso para estas propuestas de estos módulos? Okay. Yo puedo contestar esa pregunta. Obviamente Puerto Rico va a tener que reemplazar las plantas viejas, ¿verdad? Si se reemplazaría una planta vieja por una planta nuclear de este tipo, pues el cambio neto en ese uso de agua, si se utiliza una tecnología que utiliza agua para refrigeración, sería casi similar. Hay otras tecnologías que no utilizan agua para refrigeración. Pero obviamente depende de la tecnología, ¿verdad? Yo no voy a decir... ¿Y las que necesitan? ¿Se sabe cuántos recursos de agua necesitan? Estas plantas son similares a las plantas actuales de gas natural actuales. O sea, si lo puedes buscar, o sea, si ves la comparación, estas plantas se están utilizando para competir con plantas de gas natural en los Estados Unidos. Y con esa agua que se utiliza para enfriamiento, ¿qué pasa después? ¿Cómo es el uso de esta agua? ¿Después se libera al mar, a los ríos? ¿Cómo funciona? La agua que se genera en el reactor depende del agua que está hablando, ¿verdad? Si es de refrigeración, hay diferentes diseños de reactores y hay unos reactores que esa agua no pasa por radiación, ¿me entiendes? Esa radiación, pues el agua no tiene radiación. No tiene radiación. No. Y tiene un problema, o sea, igual se tiene que liberar el agua, alguna parte. Hay un problema, por ejemplo, con que sea un vertido de agua caliente al mar, aunque no esté contaminada, pero que pueda tener unos efectos sobre los ecosistemas marinos. Eso está regulado. Pero hay una preocupación al respecto, más allá de que esté o no regulado. Yo no creo que haya preocupación, pero yo no he visto nada en los Estados Unidos diciendo de que el efluente de agua de plantas nucleares es similar a las otras plantas. O sea, se regula la temperatura a la cual se va a salir esa agua hacia el mar y eso se está regula regulado. y no causaría ningún problema porque hay manatíes viviendo afuera de la planta nuclear de Florida. O sea, y hay la posibilidad, ¿verdad? Porque en esta vista pública parecería que todo es perfecto y que no hay riesgo alguno de que haya un accidente con respecto a estas nuevas tecnologías. ¿Lo hay? ¿Existe? ¿O estamos seguros y seguras de que esto es 100% seguro y que no hay espacio para algún accidente? lo dije actualmente en mi deposición,
no hay, en el mundo y en la vida no hay 100% de seguridad, pero el porcentaje mínimo que existe se mitiga con ingeniería y con safety. Y si hay un accidente donde pudiera haber una fuga radiactiva, eso pudiera suceder. Lo dije anteriormente también, que a diferencia de los reactores convencionales que requieren un radio de exclusión de 10 millas, que para Puerto Rico estoy de acuerdo que no sería beneficioso, estos reactores se ha ya aprobado por el NRC uno de los reactores que esa regulación, si hubiera el accidente, sería el perímetro de la planta. O sea, que fuera de la planta nadie sufriría radiación por encima de la regulación del NRC. Y en la planta sí. ¿Con qué posibles consecuencias? En la planta depende del accidente, pero yo no le puedo decir aquí. Y creo que ese es el problema precisamente, que cuando hablamos, ¿verdad? Como es una tecnología relativamente nueva, pues estamos un poco especulando qué pudiera suceder, porque lo que ha pasado, las instalaciones son recientes y no tenemos precisamente esa evidencia. Okay. Y es peligroso, ¿verdad? Creo que tenemos que tener mucho cuidado porque no vamos a esperar a que ocurra el accidente para entonces decir aquí está ante nuestra atención y cómo lo manejamos. Sí. Bueno, le puedo decir y puede buscarlo, es público, de las fuentes de energía que existen en el mundo a través de los años. La energía nuclear, en cuanto a accidentes, de gente que ha muerto debido a la radiación y a otros eventos, la energía nuclear está por debajo de muchas fuentes renovables. La hidroeléctrica ha causado más muertes que la energía nuclear en el mundo. Y eso es incluyendo los accidentes de Chernobyl y Fukushima. Una pregunta, yo a lo mejor lo ha dicho ya en su ponencia, pero si lo puede repetir, pues mejor. ¿Cómo sería el almacenamiento de estos desechos nucleares de alta radiación? Si me puede explicar nuevamente. Como le dije anteriormente, luego que se utiliza, ¿verdad? Sale del reactor, depende de la tecnología. Si una tecnología, lo que le llaman un light water reactor, que utiliza agua, ¿verdad? Ese combustible va a una piscina dentro del edificio que está protegido. Y en esa piscina, debido a las regulaciones federales, se mantiene ciertos años hasta que se llega a unos términos donde se puede ya extraer eso y poner en la figura que vio del componente cilíndrico de metal y concreto. Y actualmente los Estados Unidos... Pero esas figuras cilíndricas serían, ¿dónde estarían? ¿Dónde se depositarían? Eso está dentro de la facilidad. ¿Se quedarían dentro de la facilidad? Actualmente están dentro de las facilidades nucleares de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos están proponiendo que todo el combustible usado se lleve a una facilidad de storage donde se van a traer todos los combustibles. O sea que finalmente se transportaría hacia los Estados Unidos. Sí, y ese transporte marítimo se hace a diario con combustible nuclear. Eso se ha hecho, eso no es nuevo. En la página también creo que saltamos un punto de la ponencia. La página 7 pudiera ser el mercado de uranio. Sí. ¿Puede abundar sobre eso? Sí. Y lo brinqué porque obviamente el compañero no tenía tiempo. En resumen, lo que se establece del mercado de uranio, obviamente durante la guerra de Rusia, ¿verdad? Mucho del uranio comercial que se utiliza en los Estados Unidos proviene de Rusia. Luego de esa guerra, pues obviamente debido a que Estados Unidos se está cortando sus relaciones con Rusia, pues obviamente ese costo subió a lo normal, ¿verdad? Y lo que establece la ponencia es que obviamente si se consideraría esto en el futuro, pues se tendría que ver cómo ese suplido de uranio para Puerto Rico no sería, ¿cómo te digo? No sería un componente que aumentaría el costo energético grandemente. Y actualmente lo que le puedo decir es, y es público también, el Departamento de Energía está realizando ese supply chain local en los Estados Unidos, donde se va a generar el uranio que se va a utilizar en los Estados Unidos
Porque, en la sí, nación ¿verdad? americana. Porque voy acá, dice, aunque el combustible representa una fracción modesta del costo eléctrico nuclear, en un reactor modular insular el impacto de variaciones de precios, retrasos de entregas o cuellos de botella en el enriquecimiento puede ser significativo. Sí. O sea que hay un problema también igual Bueno, del precio en el mercado. como le dije, pero acuérdese, esto usted no lo está comprando cada 3 semanas o cada mes, ¿verdad? El uranio en la planta nuclear dura 2 años, ¿verdad? Lo que se establece en la ponencia de forma, a ver, Compra con tiempo. estamos diciendo que tienes que tener ese suplido ya establecido, ¿verdad? Y te va a durar 2 años, ¿me entiendes? No es que vas a tener que comprarlo como otras fuentes de energía cada mes. Bien, yo creo que de esta vista pública, ¿verdad? Y de la ponencia, surgen, al menos a mí, más interrogantes que respuestas y preocupaciones, sobre todo considerando, ¿verdad?, que parecería que en un espacio territorial como lo es Puerto Rico, esto sería distinto a lo que se ha implementado en otros territorios o de países, como China, Rusia, Argentina, que tienen una expansión territorial mucho más grande que la nuestra. Así que me preocupa un poco que sea un poco utilizarnos nuevamente como un conejillo de Indias de una energía que está reciente, ¿no? Y eso para mí es una preocupación. Y además de eso, que es por lo que desde el Partido Independentista siempre hemos presentado una resistencia u oposición a que traigan energía nuclear a nuestro país, creo que también va en contra de la política pública actual del gobierno de Puerto Rico de energías renovables. Aquí hay una política pública de que para el 2050 tiene que haber 100% de energía renovable en el país. Y lo que me preocupa es que estamos teniendo o apostando todo actualmente al gas natural. Y ahora teniendo discusiones de proyectos de energía nuclear en el país, y un poco nos distanciamos de lo que es ley, es la política pública del país de transicionar a esas fuentes de energía renovables. Y eso, ¿verdad?, es una de las grandes preocupaciones, y el representante decía, como mencionaba ahorita, sobre los abanicos. Y abanicos que quiero puntualizar que fueron también promovidos por el gobierno PNP y Luis Fortuño. Pero bueno, así que, ¿verdad?, yo insisto y hablo también en nombre de la delegación del Partido Independentista que el futuro energético de la isla debe basarse en fuentes renovables, descentralizadas, democratizadas y sostenibles. Y me parece que esa es la conversación urgente que tenemos que tener como país. Muchas gracias, con eso termino mi turno.